Todos conocemos a alguien que tiene todo para ser feliz y sistemáticamente lo arruina. Una buena relación que sabotea, una carrera que destruye cuando todo va bien, un hábito que no puede soltar por más que sepa cuánto le está costando. La respuesta obvia que da mucha gente es: tiene falta de disciplina, tiene falta de carácter, ocupa construir su carácter, pero creo que esa es una respuesta muy fácil, porque este patrón en específico no aparece en una persona o en una cultura, aparece en todas las épocas, todas las sociedades, todos los estratos sociales, nadie está eximido, lo cual me hace pensar que estamos mirando algo muchísimo más profundo que solo un defecto moral de un individuo. Porque cuando hablo de autodestrucción no me refiero a lo más cotidiano como apuestas, adicciones, alcohol. Me refiero a qué nos lleva a tomar ese tipo de decisiones y a quedarnos estancados en ellas. Me refiero a sabotear lo que es bueno, a complicar lo que es sencillo, en buscar una intensidad en situaciones donde sabemos que nos va a costar muy caro. Y muchas de estas decisiones impulsivas pueden parecer irracional, pero realmente tienen algo detrás de ellas. ¿Por qué alguien que lleva 2 años sin beber recae cuando su vida ya está mejorando? ¿Por qué alguien sabotea una relación que realmente le importa? Porque es que parece que hay personas que están atraídas magnéticamente al caos y aun cuando pueden tener estabilidad, escogen el caos. Estas son algunas de las preguntas que quiero responder hoy y dar 3 ángulos de por qué pasan estas cosas. Bienvenidos a Credo Crítico. Dostoyevsky escribe El jugador en 1866 y lo escribe de una manera que me parece muy curiosa e irónica. Este tenía una deuda enorme con su editor y tenía 26 días para entregar una novela o perdía todos los derechos de su obra. Y de hecho logró entregarla a tiempo y no fue tanto una ficción, fue como más una autobiografía disfrazada de ficción. Dostoyevsky era muy adicto al juego. Perdió un montón de dinero, fortunas, tuvo que empeñar también joyas de su esposa y aún así seguía jugando. Y es algo que me gusta bastante de esta novela, que Dostoyevsky no pretende juzgar al jugador, sino entenderlo por dentro. Y lo que observamos es que el jugador no juega por ganar. Si esto fuera así, pararía de jugar cuando gana. Pero este no es el caso, no para cuando pierde, no para cuando gana. Entonces lo que busca no es el dinero, es el estado que produce el juego mismo. Como por ejemplo intensidad, riesgo, que en cualquier momento se puede ganar o perder todo. Y es que hay algo en la experiencia humana que busca intensidad, que prefiere el vértigo a la comodidad, que se siente más vivo a la orilla de un precipicio que en un terreno seguro. Y es que este tipo de cosas te proporcionan una manera de sentirte vivo que la vida cotidiana o el día a día no te ofrecen. Y aquí es donde muchos filósofos se preguntan: ¿realmente queremos esa estabilidad y seguridad que decimos que queremos? ¿O esa estabilidad y seguridad producen hasta asfixia a cierto punto? Bataille fue un pensador francés del siglo XX. Disculpen si no pronuncio el nombre correctamente, pero está en francés. Creo que se pronuncia Bataille. Este propone algo que suena un poco absurdo para muchas personas, pero yo creo que vale la pena explorarlo. Este argumenta que todo sistema vivo, célula, organismo produce más energía de la que necesita para sobrevivir. Dice que el exceso es algo inevitable y ese exceso debe ir a algún lado. No es que si lo quieres gastar, es dónde. Y él dice que el sacrificio religioso es exactamente eso, no necesariamente solo enfocándonos al cristianismo. Es una forma ritualizada de destruir algo sin una razón económica, no es una inversión, no para obtener algo a cambio, sino que el exceso necesita ser consumido antes de que se vuelva peligroso. Y a ver, pongamos ejemplos de la vida cotidiana. ¿Por qué alguien gasta más de lo que tiene en algo que no necesita? ¿Por qué hay personas que trabajan tanto solo para acumular y perderlo en algo irracional? ¿Por qué las culturas más ricas crean formas elaboradas y ostentosas de derroche? Bataille decía que esto no era accidental, que hay una presión que se acumula y que necesita ser sacada de cierta forma, y muchas veces elegimos la manera más destructiva. Si el exceso necesita ser gastado y si la autodestrucción es en cierta forma una función inevitable del ser humano, la pregunta no es cómo eliminarla, sino cómo canalizarla. Por ejemplo, miremos el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento. Para nosotros nos puede parecer algo primitivo, el sacrificio de animales, el derramamiento de sangre, pero la lógica detrás de esto es que algo necesita ser consumido, destruido, sacrificado. Se hacen este tipo de cosas como un ritual para que todo lo demás pueda seguir. Y Jesús reformuló todo esto después de su sacrificio, porque ya no era sacrificar algo físico de una manera física, sino sacrificar el ego. No era algo externo, sino algo interior lo que había que sacrificar. Y eso para muchos es lo central del evangelio, que en el camino destruimos y renunciamos voluntariamente a nosotros mismos y al yo para construir algo mejor.
Pablo lo llama morir al yo, los místicos lo llaman kenosis, que significa básicamente vaciarse completamente. Y esto no es solo una idea cristiana, los budistas lo llaman el no yo, los sufíes hablan del fana, es la aniquilación del ego en Dios, solo que dichas de distintas maneras. Y en mi opinión, la diferencia entre la autodestrucción que arruina vidas y el sacrificio que transforma vidas no es necesariamente la intensidad, sino la dirección. Una se consume para no producir nada y otra se vacía para llenarse con algo mejor. Una es un jugador que pierde todo en un casino a las 3 de la mañana y la otra es un ayuno, un sacrificio consciente y voluntario. Y ambas responden a la misma necesidad, solo que con resultados completamente diferentes. Y si pensamos así, nuestra perspectiva cambia muchísimo, porque si vemos a alguien con este tipo de tendencias autodestructivas, ya no lo vemos igual. Ya no vamos a inmediatamente juzgarlo, sino que entendemos que es una persona con demasiados excesos que no sabe canalizarlo. Y entonces ya no nos preguntamos por qué esa persona es tan débil, por qué su carácter es tan débil, sino que nos preguntamos qué está tratando de satisfacer. Eso no elimina la responsabilidad moral de las acciones, pero sí cambia la conversación sobre la culpa, el juicio o simplemente qué hay detrás de eso. Entonces hay que entender que la autodestrucción sí responde a una necesidad humana real, y mediante este proceso que vayamos entendiendo esto nos permite acercarnos más a ella y a encontrar la razón desde el núcleo. Entonces te pregunto, ¿tú cómo te autodestruyes? Esto fue Creo Crítico, nos vemos.